Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Lo llamaban problema, hasta que la limpiadora vio lo que nadie quiso ver. La imponente mansión de los Romeral se alzaba en las colinas de Pozuelo de Alarcón como una joya, su fachada blanca de estilo mediterráneo, reluciendo bajo el sol madrileño. Setos perfectamente recortados bordeaban la entrada circular, donde una fuente con querubines de mármol lanzaba agua cristalina al aire incesantemente. Vista desde fuera, parecía el paraíso, un testimonio de éxito, poder y prestigio. Por dentro, era un mausoleo. Eloy Romeral, de 9 años, permanecía en el centro de su dormitorio, un espacio más grande que la mayoría de los pisos familiares. Las estanterías gemían bajo el peso de juguetes sin abrir. Aún en sus embalajes, coches teledirigidos, consolas de videojuegos, figuras de acción coleccionables que costaban más de lo que algunas personas ganaban en un mes. Su cama extra grande, cubierta con sábanas de algodón egipcio, permanecía intacta. Eloy prefería el suelo, específicamente el rincón detrás de su cómoda antigua, donde las sombras se acumulaban y nadie pensaba en mirar. Un estruendo resonó por el pasillo. Eloy había lanzado su bandeja del desayuno contra la pared. Huevos revueltos, procedentes de alguna granja ecológica en la que su madre insistía, ahora goteaban por la pintura color crema. El vaso de cristal se había hecho añicos en 1000 pedazos brillantes sobre el suelo de parqué. Eloy Miquel Romeral, la voz de Nuria Romeral, atravesó la casa, afilada y fría como un bisturí. Sus tacones marcaron un ritmo furioso mientras se acercaba a su habitación. Apareció en el umbral, impecable con su traje de Loewe, su cabello rubio recogido tan tirante que parecía estirarle el rostro. ¿Tienes idea de cuánto costaba ese vaso? Eloy no respondió. Se quedó mirando los fragmentos rotos, observando cómo captaban la luz de la mañana. Mírame cuando te hablo. Los dedos perfectamente manicurados de Nuria agarraban su móvil, siempre su móvil, ese rectángulo brillante que exigía más atención que su propio hijo. No tengo tiempo para esto. Tengo una reunión con los inversores de Barcelona dentro de 40 minutos, y tu padre ya está en la oficina. La señora Bataller llegará pronto. La señora Bataller es la 5ª tutora privada este trimestre. Las otras habían dimitido, cada una ofreciendo excusas educadas que apenas ocultaban su alivio por escapar. No quiero a la señora Bataller, dijo Eloy en voz baja, apenas un susurro. ¿Perdona? He dicho que no quiero. He oído lo que has dicho. El tono de Nuria podría congelar el fuego. Lo que tú quieras es irrelevante. La señora Bataller viene muy recomendada, licenciada por la Complutense. Se especializa en niños difíciles. Hizo una pausa, sus labios formando una línea fina. Niños como tú. Difícil. Niño problemático. Incontrolable. Malcriado. Eloy había escuchado todas las palabras, susurradas por terapeutas, tutores, incluso por el jardinero una vez. Pensaban que no podía oírles, pensaban que no lo entendía, pero lo entendía todo, especialmente lo que no decían, que era demasiado problemático, que algo andaba mal en él, que era incapaz de ser amado. Inés limpiará este desastre, dijo Nuria, ya dándose la vuelta, su atención volviendo a su móvil. ¿Y Eloy? La doctora Vidal quiere probar una medicación nueva. Lo hablaremos esta noche. Quizás. Se marchó sin mirar atrás. Nunca miraba atrás. Eloy escuchó sus tacones desvanecerse por la escalera de mármol, seguidos por la apertura y el cierre de la puerta principal, luego el ronroneo de su Mercedes desapareciendo por el camino de entrada. La casa se asentó en su silencio familiar, el tipo que presiona contra tus oídos y te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. Caminó hasta su ventana, presionando la frente contra el cristal fresco. Más allá de la piscina infinita, más allá de la pista de tenis que sus padres nunca usaban, la ciudad de Madrid se extendía como una promesa reluciente. Millones de personas allí fuera, viviendo sus vidas, riendo, conectando. Y aquí estaba él, solo en un castillo hecho de dinero e indiferencia. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Eloy, la voz era gentil, acentuada con la cálida cadencia del castellano de otro lugar. Voy a entrar a limpiar, ¿vale? Inés Navarro empujó la puerta, su carrito de limpieza chirriando ligeramente. Era joven, tal vez de unos 30 años,
con cabello oscuro recogido en una coleta práctica y ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Su uniforme, un sencillo vestido gris, estaba limpio pero desgastado, el dobladillo cuidadosamente remendado en algunos lugares. Examinó el desastre sin juzgar, sin los suspiros exasperados o los movimientos decepcionados de cabeza que Eloy había llegado a esperar de todos los demás. ¿El desayuno no estaba bueno hoy?, preguntó simplemente, arrodillándose para recoger los pedazos más grandes de cristal. Eloy la observó, sorprendido. No le estaba dando un sermón, no le estaba insultando, solo preguntando. No tenía hambre, murmuró. Inés asintió como si esto tuviera perfecto sentido. A veces yo tampoco tengo hambre, especialmente cuando me siento sola. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Sola. La garganta de Eloy se tensó. Nadie le había dicho esa palabra antes. Nadie había sugerido que tal vez, solo tal vez, había una razón detrás de los platos rotos, los gritos y las lágrimas que nadie se molestaba en ver. Inés continuó limpiando, tarareando suavemente una melodía que Eloy no reconocía, pero que de alguna manera encontraba reconfortante. Por primera vez en meses, Eloy no se retiró a su rincón. Se quedó, observando a la mujer a quien le pagaban por ser invisible, preguntándose por qué se sentía más real que cualquier otra persona en su vida. Inés había trabajado en muchas casas durante sus 4 años en Madrid, pero la mansión de los Romeral era diferente. No por su tamaño o lujo, había fregado suelos de mármol en mansiones que podrían albergar un pueblo pequeño. Lo que hacía diferente esta casa era su vacío, habitaciones vacías, conversaciones vacías, ojos vacíos, especialmente los ojos de Eloy. Lo había notado la primera semana, observándola desde los umbrales, desapareciendo cuando ella giraba para mirar, un pequeño fantasma acechando su propio hogar. Los Romeral le habían informado durante la entrevista, su única conversación directa en 6 meses de empleo. «Nuestro hijo tiene problemas de comportamiento», había dicho Oriol Romeral, con la mandíbula tensa. «No interactúes con él, no fomentes sus rabietas. Estás aquí para mantener la casa, nada más». Nuria había añadido, apenas levantando la vista de su tablet. «Está viendo especialistas, psicólogos de primera. No necesita...». Había agitado la mano desdeñosamente hacia Inés. Nada más. Inés había asentido, aceptado el trabajo, necesitaba el dinero, necesitaba enviar algo a su familia en Extremadura, y se prometió a sí misma que seguiría sus reglas. Pero eso fue antes de encontrar a Eloy llorando detrás de la cortina en la sala de juegos. Había sido un martes por la tarde. Los Romeral estaban ambos fuera, siempre estaban fuera. Inés estaba pasando la aspiradora por el pasillo del 3er piso cuando lo oyó. Un sonido pequeño y ahogado, como un animal herido tratando de no ser escuchado. Había seguido el ruido hasta la sala de juegos, un vasto espacio lleno de miles de euros en juguetes que parecían no haber sido tocados nunca. El sonido venía de detrás de las cortinas de terciopelo. Inés había dudado. Las palabras de los Romeral resonaban en su mente. «No interactúes». Pero el sonido, ese sonido desgarrador y solitario, tiraba de algo profundo en su pecho. Pensó en su hermano menor, Dani. ¿Cómo solía llorar así después de que su padre se fuera? Había descorrido la cortina lentamente. Eloy estaba acurrucado en una bola, sus delgados brazos envueltos alrededor de sus rodillas, su cara enterrada. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Inés no pensó, solo actuó. Se arrodilló en el suelo junto a él, sus rodillas protestando contra la madera dura. No lo tocó, no quería asustarlo, pero se sentó allí, lo suficientemente cerca para que él supiera que no estaba solo. «Está bien», había susurrado. «Puedes llorar». Eloy había levantado la cabeza, su cara manchada y mojada, sus ojos abiertos de sorpresa. «No, no se supone que debas hablarme». «Lo sé», dijo Inés simplemente. «Te meterás en problemas». Quizás. Se habían quedado allí en silencio durante varios minutos. La respiración de Eloy se calmó lentamente. Inés comenzó a tararear, la misma canción que su madre solía cantar cuando Inés sentía nostalgia, cuando el peso de estar lejos de casa, de ser invisible, se sentía demasiado pesado de soportar. Eloy se había desenroscado ligeramente, escuchando. «¿Qué canción es esa?», preguntó finalmente. «Se llama
Los campanilleros. Mi madre me la cantaba cuando estaba triste. Decía que incluso cuando todo se siente oscuro, todavía hay algo hermoso si lo buscas. No creo que haya nada hermoso aquí, dijo Eloy, su voz pequeña. El corazón de Inés se agrietó. Miró alrededor de la sala de juegos, los juguetes caros, los murales personalizados, la araña de cristal que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en 5 años. Todo sin sentido para este niño que lo tenía todo y nada. Tú eres hermoso, dijo Inés en voz baja. Estás aquí, eso es algo. Eloy la miró fijamente como si hubiera hablado en otro idioma, que, en cierto modo, lo había hecho. El lenguaje de ver a alguien, realmente verlo. Eso había sido hacía 3 semanas. Ahora, mientras Inés limpiaba el desastre del desayuno, observaba a Eloy con el rabillo del ojo. No se había movido de la ventana, su pequeña figura silueteada contra la brillante mañana madrileña. Sus hombros estaban encorvados, defensivos, no esperando nada, esperando ser decepcionado de nuevo. Inés terminó de barrer el cristal y comenzó a limpiar la pared. Mientras trabajaba, comenzó a tararear. Los campanilleros, de nuevo. Vio los hombros de Eloy relajarse ligeramente. Inés, su voz era tentativa. ¿Sí? ¿Tienes que irte justo después de limpiar? Inés hizo una pausa. Tenía el tercer piso que aspirar, el baño principal que fregar, la cocina que organizar. Su horario estaba repleto. La señora Romeral había sido muy específica sobre la eficiencia, pero miró a Eloy, a este pequeño niño que estaba pidiendo, a su manera, la única cosa que el dinero de sus padres no podía comprar. «Tengo unos minutos», dijo Inés. «¿Te gustaría hablarme de tu dibujo?» Había notado el cuaderno de bocetos en su escritorio, lleno de garabatos oscuros y furiosos. Pero debajo de esos garabatos, si mirabas con cuidado, había formas, caras, manos extendiéndose. Eloy se giró desde la ventana, sorpresa parpadeando en su rostro. «¿Tú quieres verlo?» «Sí». Por primera vez desde que había entrado en la habitación, Eloy sonrió. Era pequeña, insegura, como una flor tratando de florecer en el concreto, pero era real. E Inés decidió en ese momento que no importara lo que dijeran los Romeral, no importaran las reglas que se suponía que debía seguir, no haría invisible a este niño también. Algunas cosas importaban más que mantener un trabajo, algunas cosas importaban más que estar segura. El cuaderno de bocetos estaba desgastado en los bordes, su portada decorada con pegatinas que habían comenzado a despegarse. Eloy lo llevó a la pequeña mesa junto a la ventana, manejándolo como algo precioso y frágil. Inés acercó una silla, manteniendo una distancia respetuosa, dejándole controlar el momento. «La mayoría son estúpidos», dijo Eloy rápidamente, a la defensiva antes de abrir el libro. «La terapeuta, la doctora Vidal, dijo que debería dibujar mis sentimientos, pero no creo que realmente los mire. Yo los miraré», prometió Inés. Eloy abrió la portada. Las primeras páginas estaban realmente llenas de garabatos negros, cortes violentos de rotulador que habían atravesado el papel en algunos lugares, pero como Inés había sospechado, había más debajo. En una esquina, apenas visible bajo el caos, había una pequeña casa. En otra, una figura de pie sola, rodeada de espacio vacío. «Este», dijo Eloy, pasando a una página cerca de la mitad, «es del mes pasado. Era un dibujo de la mansión, reproducido con sorprendente detalle para un niño de 9 años. Cada ventana estaba colocada con precisión, la fuente meticulosamente dibujada, pero todas las ventanas eran oscuras, rectángulos vacíos, y en la parte delantera 2 figuras de palo. Claramente sus padres estaban alejándose dándole la espalda a la casa. La garganta de Inés se tensó. «Eres muy talentoso, Eloy». «Ese no es el punto», dijo, su voz más dura ahora. «El punto es que siempre se están yendo. Siempre. Incluso cuando están aquí realmente no están». Pasó a otra página. «Este es mi padre». El dibujo mostraba a un hombre con traje, pero donde debería estar su cara. Eloy había dibujado un teléfono móvil. «Y esta es mi madre, una mujer con tacones, su cara reemplazada por un ordenador portátil». Inés no sabía qué decir. La verdad era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. «Tienes razón, no te ven», pero las mentiras tampoco le ayudarían. «A veces», dijo Inés cuidadosamente,
La gente olvida lo que es importante. Se ocupan tanto con el trabajo y el dinero y parecer exitosos que olvidan las cosas reales, las cosas que importan. ¿Cómo qué? Como el amor, como estar presente, como darse cuenta cuando alguien te necesita. Eloy estudió su cara, como buscando engaño. ¿Por eso viniste a Madrid? ¿Por las cosas importantes? La pregunta tomó a Inés desprevenida. Nadie en esta casa le había preguntado nunca sobre ella misma. Era un mueble, fondo, invisible. Vine para ayudar a mi familia, dijo Inés honestamente. Mi madre tiene problemas de salud, necesita medicinas, y en mi pueblo no podíamos permitírnoslo. Así que vine aquí a trabajar, a enviar dinero a casa. Hizo una pausa. Las echo de menos todos los días, pero sé que estoy haciendo algo que importa. ¿Ellos lo saben? ¿Que los extrañas? Sí, los llamo cada domingo, y escribo cartas. Eloy absorbió esta información, su ceño fruncido. Mis padres están en la misma casa que yo, y nunca hablo con ellos, no de verdad. Miró hacia abajo a su cuaderno. Tal vez si estuviera enfermo, como tu madre, prestarían atención. Eloy, no digo que quiera estar enfermo, aclaró rápidamente. Solo digo que, al menos entonces, habría una razón que pudieran entender. Pero no hay nada malo conmigo, no realmente. Así que simplemente piensan que soy malo. Inés extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando no lo hizo, colocó su mano suavemente sobre su hombro. No eres malo, estás sufriendo, son cosas diferentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó furiosamente. La señora Bataller dice que necesito disciplina. La doctora Vidal dice que necesito medicación. Mis padres dicen que necesito esforzarme más. Su voz se quebró. Pero nadie pregunta qué necesito yo. Nadie me pregunta nada. Yo te estoy preguntando, dijo Inés suavemente. ¿Qué necesitas, Eloy? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Afuera, la sopladora de hojas de un jardinero arrancó, su zumbido mecánico una intrusión áspera. Dentro, Eloy luchaba con una respuesta, su joven rostro contorsionándose con el esfuerzo de poner sentimientos en palabras. Necesito, comenzó. Luego se detuvo, comenzó de nuevo. Necesito que alguien se quede. Todos se van. Las tutoras se van. Las terapeutas se van. Mis padres se van incluso cuando están parados justo frente a mí. La miró con ojos demasiado viejos para su edad. ¿Tú también te irás? El corazón de Inés se hizo añicos y se reparó en el mismo momento. Pensó en su posición precaria, su contrato temporal, lo fácilmente que podía ser despedida. Pensó en las advertencias de los Romeral, sus reglas, sus expectativas. Luego pensó en su hermano Dani y cómo una profesora amable una vez se había quedado después de clase para ayudarle cuando todos los demás se habían rendido. Esa profesora había cambiado la vida de Dani. No voy a ninguna parte, dijo Inés, y lo decía en serio. El rostro de Eloy se desmoronó. Se inclinó hacia adelante, e Inés envolvió sus brazos alrededor de él, mientras finalmente se permitía llorar, realmente llorar, no las lágrimas silenciosas y escondidas de la sala de juegos, sino los sollozos profundos y desgarradores de un niño que había estado conteniendo todo durante demasiado tiempo. Ella lo sostuvo, meciéndose ligeramente, tarareando, los campanilleros, mientras sus lágrimas empapaban su uniforme. Afuera, la sopladora de hojas continuaba su ruido. Dentro, algo comenzó a sanar. Los días que siguieron se convirtieron en una danza cuidadosamente coreografiada de momentos robados y bondades secretas. Inés llegaba cada mañana a las 7:30, entrando por la entrada de servicio como siempre. Fichaba su tarjeta, recogía sus suministros y comenzaba sus rondas por la mansión vacía. Pero ahora había una diferencia. Ahora dejaba pequeños regalos. Una nota metida bajo la almohada de Eloy, escrita con su cuidadoso español. Eres valiente. Una piedra lisa del jardín, pintada con una simple cara sonriente, colocada en su mesita de noche. Un trozo de mantecado, pan dulce de una panadería cerca de su piso, envuelto en una servilleta y escondido en el cajón de su escritorio. Eloy comenzó a dejar sus propios mensajes. Un dibujo de una mujer que se parecía a Inés, con un bocadillo que decía, gracias. Una grulla de origami que había aprendido a hacer en un vídeo de YouTube, sus alas dobladas con meticulosa precisión. Una vez, simplemente la palabra, quédate.
escrita en un post-it pegado a su carrito de limpieza. No siempre hablaban. A veces Inés limpiaba su habitación mientras él hacía los deberes, y el silencio cómodo entre ellos era suficiente. Otras veces, Eloy la seguía por la casa, sentándose en el suelo de la habitación en la que estuviera trabajando, contándole sobre su día en fragmentos y frases a medias. La señora Bataller dice que no me estoy aplicando, mencionó una tarde mientras Inés quitaba el polvo de la biblioteca. Dice que soy capaz de sobresalientes si me concentro. ¿Te estás concentrando?, preguntó Inés, pasando su paño por los lomos de libros encuadernados en cuero que nadie leía nunca. No lo sé. Intento hacerlo, pero mi cerebro sigue yendo a otros sitios. Tiró de un hilo suelto de sus vaqueros. Ella no lo hace interesante, solo habla, y se supone que debo escuchar y recordar todo. Pero no puedo. Inés hizo una pausa en su trabajo. Cada uno aprende de maneras diferentes. Tal vez necesites moverte mientras aprendes, o dibujar imágenes, o hablar de ello en voz alta. Eso es lo que dije. Pero me dijo que me sentara quieto y prestara atención como un niño normal. La voz de Eloy llevaba el aguijón de esas palabras. Normal, repitió Inés, probando la palabra. ¿Sabes lo que pienso sobre lo normal? ¿Qué? Creo que lo normal es aburrido. Creo que normal es lo que la gente dice cuando no quiere entender a alguien diferente a ellos. Se movió a la siguiente estantería. ¿Sabes quién más no era normal? Einstein, Frida Kahlo, Gaudí. Todas las personas que cambiaron el mundo no eran normales. Eloy consideró esto, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Mis padres quieren que sea normal. Tus padres quieren que las cosas sean fáciles, corrigió Inés gentilmente. Pero fácil y bueno no son lo mismo. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Ambos se quedaron congelados. Eran solo las 2 de la tarde. Los Romeral nunca volvían a casa tan temprano. ¿Eloy? La voz de Nuria Romeral resonó por el vestíbulo. Eloy, ¿dónde estás? Inés y Eloy intercambiaron miradas. Deberías ir, susurró Inés. Yo terminaré aquí. Pero Eloy dudó. ¿Te veré mañana? Mañana, confirmó Inés. Él corrió de la biblioteca, e Inés oyó sus pasos en las escaleras de mármol, oyó el agudo «No corras en la casa» de Nuria, luego voces amortiguadas desde el segundo piso. Inés continuó quitando el polvo, tratando de hacerse aún más invisible de lo habitual. Casi había terminado con la biblioteca, cuando Nuria apareció en el umbral, su expresión ilegible. Inés. ¿Sí, señora Romeral? Inés mantuvo los ojos bajos, respetuosa, la forma en que había aprendido a sobrevivir en casas como esta. ¿Has estado...? Nuria hizo una pausa, buscando palabras. ¿Pasando tiempo con Eloy? El corazón de Inés latía con fuerza. Podía perderlo todo con la respuesta equivocada. Su trabajo, sus ingresos, su capacidad de ayudar a su madre. Pero pensó en el rostro lleno de lágrimas de Eloy, su pregunta desesperada. ¿Tú también te irás? A veces habla conmigo mientras limpio, dijo Inés con cuidado. Escucho, eso es todo. ¿Eso es todo? Las cejas perfectamente depiladas de Nuria se elevaron. Su tutora mencionó que ha estado diferente últimamente, menos conflictivo. Preguntó si algo había cambiado en casa. La forma en que dijo casa llevaba una ironía amarga, como si supiera que esta casa era cualquier cosa menos eso. Inés esperó, su trapo del polvo apretado en sus manos. La doctora Vidal también lo notó, continuó Nuria. Eloy ha estado más cooperativo en sus sesiones, más dispuesto a participar. Estudió a Inés con una intensidad que la hacía querer desaparecer. ¿Qué exactamente has estado haciendo? Solo siendo amable, señora Romeral, nada más. La mandíbula de Nuria se tensó, algo parpadeó en su rostro. ¿Era gratitud, resentimiento, vergüenza? Inés no podía saberlo. Te pago para limpiar, no para ser su amiga, dijo Nuria finalmente, pero su voz carecía de su habitual dureza. Sonaba cansada, perdida. Lo sé, señora Romeral, es un niño complicado. No entiendes los desafíos que enfrentamos, los especialistas que hemos consultado, el dinero que hemos gastado. Entiendo que estás solo, dijo Inés en voz baja, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés había cruzado una línea, y ambas lo sabían. El rostro de Nuria se ruborizó, su boca abriéndose para dar lo que seguramente sería una reprimenda devastadora. Pero entonces
Desde arriba lo oyeron. Eloy riendo, realmente riendo. Un sonido tan raro en esta casa que ambas mujeres miraron al techo con sorpresa. La expresión de Nuria se desmoronó, solo por un momento. Justo lo suficiente para que Inés viera a la madre enterrada bajo la ejecutiva, la mujer que tal vez sabía exactamente lo que su hijo necesitaba y se odiaba a sí misma por ser incapaz de proporcionarlo. Solo no interfieras con su horario, dijo Nuria finalmente, su voz ronca. Se giró y se alejó, sus tacones marcando una retirada. Inés soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Arriba, Eloy seguía riendo. La paz frágil duró exactamente 11 días. Inés los contaba en su mente como monedas preciosas. 11 mañanas de Eloy recibiéndola con una sonrisa tímida. 11 tardes viéndolo emerger lentamente de su caparazón. 11 noches volviendo a casa a su pequeño piso, sintiendo que había hecho algo significativo. El 12º día, todo cambió. Comenzó con música. Inés había estado limpiando la cocina, su móvil apoyado en la encimera, reproduciendo una lista de canciones de casa. Sonó una canción, una de sus favoritas, una balada romántica que sus padres solían bailar en su pequeño salón. Sin pensar, comenzó a cantar suavemente, balanceándose ligeramente mientras limpiaba las encimeras de granito. «Es bonita», se giró de golpe. Eloy estaba en el umbral, todavía en pijama, aunque eran casi las 12 del mediodía. La señora Bataller había llamado enferma, y los Romeral estaban ambos en Barcelona en alguna conferencia de negocios. No volverían hasta mañana. «Me has asustado», dijo Inés, riendo, presionando una mano contra su pecho. «Lo siento. ¿Puedes enseñarme las palabras?» «¿De la canción?» «Sí. Quiero aprender más canciones». Eloy entró en la cocina, subiéndose a uno de los taburetes de la barra. «Intenté usar una aplicación, pero es aburrida. Tú haces que suene, no sé, real». Inés sintió una calidez extenderse por su pecho. «Vale, pero primero, ¿has desayunado?» Eloy se encogió de hombros, lo que Inés había aprendido que significaba no. «¿Qué tal si te enseño canciones y te enseño a cocinar al mismo tiempo?» Sus ojos se abrieron mucho. «Mi madre». «Tu madre no está aquí», dijo Inés gentilmente, «y todo el mundo debería saber cómo hacer huevos. Vamos». Lo que siguió fue quizás la hora más alegre que Inés había experimentado desde su llegada a Madrid. Le enseñó a Eloy cómo cascar huevos, riéndose cuando puso fragmentos de cáscara en el bol. Le mostró cómo batirlos con un tenedor. Lo dejó verter la mezcla en la sartén, quedándose lo suficientemente cerca para atraparlo si tropezaba, pero lo suficientemente lejos para dejarlo sentirse independiente. «Ahora añadimos un poco de sal», instruyó Inés. «Y pimienta». «Pimienta», repitió Eloy cuidadosamente, concentrándose mucho en la pronunciación. «Perfecto. Eres un natural». Se sentaron juntos en la isla de la cocina, algo que Inés normalmente nunca haría, comiendo huevos revueltos que estaban ligeramente demasiado hechos, pero que sabían, declaró Eloy, como lo mejor del mundo. «Es porque los hiciste tú mismo», dijo Inés. «La comida siempre sabe mejor cuando la haces con amor. ¿Por eso tus mantecados son tan buenos?» Inés sonrió. «Mi abuela me enseñó a hornear. Decía que cocinar es cómo mostramos a la gente que nos importan. Cada receta es como un abrazo que puedes saborear. Me gustaría conocerla». «A mí también. Murió cuando yo tenía 15 años. Pero todavía uso sus recetas. De esa manera todavía está conmigo de alguna forma». Inés trazó el borde de su taza de café. «Eso es lo que tiene el amor, Eloy. No desaparece cuando la gente se va. Se queda en las cosas que te enseñaron, los recuerdos que te dieron». Eloy estuvo callado por un momento, absorbiendo esto. Luego, «Mis padres nunca me han enseñado nada. No realmente. Simplemente contratan gente para hacerlo. Te enseñaron otras cosas, quizás, cosas que aún no te das cuenta». «¿Cómo qué?» Inés buscó una respuesta que no fuera una mentira. «Como determinación. Tu padre construyó una empresa desde cero. Tu madre rompió barreras en su campo. Saben cómo trabajar duro, pero no saben cómo ser padres», dijo Eloy categóricamente. «Eso es lo que la doctora Vidal les dijo. Los escuché discutiendo sobre ello la semana pasada. Ella dijo que necesitan estar más presentes, y mi padre dijo que está construyendo un futuro para mí. Y mi madre dijo que está haciendo lo mejor que puede, y luego ambos simplemente
Dejaron de hablar de ello. El corazón de Inés dolía. Eloy, está bien, estoy acostumbrado, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Empujó su plato. ¿Podemos hacer algo? ¿Jugar un juego o ver una película? Lo que sea. No quiero pensar en ellos ahora. ¿Qué hay de tus deberes? Es viernes, y la señora Bataller está enferma. Por favor. Inés sabía que debería decir que no. Debería mantener límites. Debería ceñirse a su descripción de trabajo. Pero miró a este niño solitario y herido que pedía tan poco, y se encontró asintiendo. Una película. Pero luego tengo que terminar mi trabajo, ¿vale? El rostro de Eloy se iluminó como en Navidad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué quieres ver? Se decidieron por una película de animación sobre un juguete perdido encontrando su camino a casa. Inés se sentó en un extremo del sofá de cuero en la sala de cine, Eloy en el otro, una distancia respetuosa entre ellos. Pero a medida que la película avanzaba, él se acercó gradualmente, hasta que finalmente su cabeza descansó contra su hombro. Inés no se movió, apenas respiraba, sintió el peso de su confianza, la enormidad de este pequeño gesto. Afuera, el sol madrileño ardía sobre céspedes perfectamente recortados y coches de lujo. Dentro, en la oscuridad de la sala, una empleada doméstica y un niño problemático encontraron algo que todo el dinero de Pozuelo no podía comprar. Encontraron familia. La fotografía fue tomada por accidente. Inés había estado mostrando a Eloy fotos de su familia en Extremadura en su móvil, su madre de pie frente a su modesta casa, su hermano Dani en su graduación, la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Eloy había estado fascinado, haciendo preguntas sobre cada persona, queriendo conocer sus historias. ¿Puedo ver tu piso?, había preguntado. ¿Dónde vives aquí? Inés había dudado. Luego se desplazó a una foto que había enviado a su madre el mes pasado, una simple instantánea de su estudio, mostrando su orgullo en el pequeño espacio que había hecho hogar. Un catre con una colcha hecha a mano, una placa eléctrica, una imagen de la Virgen del Pilar en la pared. Es diminuto, había dicho, más pequeño que tu baño. Eloy había estudiado la imagen seriamente. Parece acogedor, como si tuviera amor dentro, y fue entonces cuando sucedió. Eloy había alcanzado el teléfono para ampliar, pulsando accidentalmente el botón de la cámara. El obturador hizo clic, capturándolos a los dos juntos. Inés sonriendo, Eloy apoyado contra su hombro, ambos sentados en el suelo de su dormitorio, rodeados de sus dibujos. Se habían reído. Eloy había preguntado si podía quedarse la foto. Inés se la había enviado sin pensarlo 2 veces. Debería haberlo pensado 2 veces. 3 días después, Nuria Romeral la descubrió. Eloy había dejado su iPad en la encimera de la cocina, la aplicación de fotos abierta. Nuria había echado un vistazo a la pantalla mientras cogía su café de la mañana, probablemente esperando no ver nada más interesante que capturas de pantalla de videojuegos. En cambio, vio a su hijo distante y difícil, con aspecto genuinamente feliz en los brazos de la empleada doméstica. Inés estaba en el cuarto de lavado, doblando toallas y tarareando, cuando oyó que la llamaban. No el habitual Inés, desdeñoso lanzado por encima del hombro, sino una convocatoria aguda y furiosa que le heló la sangre. Encontró a Nuria en la cocina, el iPad agarrado con sus nudillos blancos. «Señora Romeral, ¿qué es esto?». Nuria empujó la pantalla hacia adelante, la fotografía ampliada para llenar la pantalla. La boca de Inés se secó. Eloy y yo solo estábamos hablando. Me estaba mostrando sus dibujos. Sus dibujos. La risa de Nuria fue áspera, quebradiza. Estabas en su dormitorio, sentada en el suelo con él, como si fuera su amiga, como si fuera su... No parecía poder terminar la frase. «Lo siento, señora Romeral. Sé que debería haber mantenido más distancia». «¿Distancia?». La voz de Nuria subió. «¿Crees que esto es sobre distancia? Míralo». Empujó el iPad más cerca. «Mira cómo te está mirando. Como si fueras su madre», pensó Inés, pero no se atrevió a decirlo. Las manos de Nuria temblaban. Dejó el iPad y presionó las palmas contra la encimera de mármol, su respiración viniendo en jadeos cortos. Por un momento, Inés pensó que podría llorar. «Le he dado todo», susurró Nuria. «Todo. Los mejores colegios, los mejores médicos, los mejores terapeutas.
Trabajo 16 horas al día para mantenerlo, para construirle un futuro. ¿Y tú? Levantó la vista, sus ojos ardiendo con algo que no era exactamente ira. Era más profundo que eso, más crudo. Tú apareces con tu fregona y tu español humilde y tus estúpidas canciones, y de repente está arreglado. ¿Es eso? ¿Se supone que debo creer eso? No está arreglado, señora Romeral. Solo está... No, Nuria levantó una mano. No me hables de mi propio hijo. No lo conoces. No sabes por lo que hemos pasado, lo que hemos intentado. No tienes ni idea. Tiene razón. Inés mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. No sé todo, pero sé lo que veo. Y veo a un niño pequeño que necesita... ¿Qué? ¿Qué necesita que yo no le haya dado? La pregunta quedó suspendida entre ellas, cargada y peligrosa. Inés sabía la respuesta. Ambas lo sabían, pero decirla en voz alta lo detonaría todo. Señora Romeral, comenzó Inés cuidadosamente, no estoy tratando de tomar su lugar. No estoy tratando de ser nada excepto amable con un niño que está sufriendo. No está sufriendo, está malcriado, es manipulador, actúa mal para llamar la atención porque hemos... Nuria se detuvo, presionando sus labios juntos. Porque hemos dejado que se salga con la suya demasiado. ¿Es eso lo que realmente piensa? Creo que necesitas recordar tu lugar. La voz de Nuria se había vuelto fría de nuevo, la vulnerabilidad encerrándose detrás de su máscara ejecutiva. Estás aquí para limpiar. Eso es todo. No quiero que hables más con Eloy. No quiero que estés en su habitación a menos que sea absolutamente necesario. No quiero que... Su voz se quebró ligeramente. No quiero que hagas que te ame. Las palabras golpearon a Inés como un golpe físico. Hagas que te ame. Como si el amor fuera un truco, una manipulación, algo robado en lugar de dado libremente. Entiendo, dijo Inés en voz baja, aunque no lo hacía. No realmente. ¿Sí? Nuria agarró su bolso de diseñador de la encimera. Porque si veo algo como esto otra vez, estás despedida, sin referencias, sin indemnización, simplemente fuera. ¿Estoy clara? Sí, señora Romeral. Nuria se fue, sus tacones golpeando violentamente contra el suelo. Inés se quedó sola en la reluciente cocina, rodeada de electrodomésticos que costaban más que su salario anual, y sintió las paredes cerrándose. Arriba, oyó una puerta cerrarse de golpe. Eloy había estado escuchando. Eloy no salió de su habitación durante 2 días. Inés escuchó los informes del resto del personal. El jardinero que vio a la señora Romeral llevando bandejas de comida intactas de vuelta abajo, el limpiador de la piscina que mencionó los gritos que resonaban por la casa tarde en la noche. Incluso la señora Bataller, que regresó de su enfermedad para encontrar a su estudiante completamente sin respuesta, se fue después de solo 30 minutos, pareciendo conmocionada. Simplemente miraba la pared, le dijo a Nuria en el vestíbulo, sin saber que Inés estaba limpiando el estudio cercano. No hablaba, ni siquiera reconocía que yo estaba allí. No puedo trabajar en estas condiciones, lo siento, pero tengo que dimitir. Eso hacía 6 tutoras. Inés mantuvo su distancia como le habían ordenado, aunque la estaba matando. Limpiaba el segundo piso, mientras se suponía que Eloy estaba haciendo deberes en el tercero. Fregaba la cocina por las mañanas, antes de que él bajara a desayunar, excepto que ya no bajaba. Se convirtió en un fantasma en la casa, invisible por elección ahora, en lugar de por circunstancia, pero todavía dejaba notas, más pequeñas ahora, más cuidadosamente escondidas, metidas dentro de libros de la biblioteca que sabía que él amaba, deslizadas por debajo de la puerta del baño, escritas en el reverso de recibos del supermercado y escondidas en los bolsillos de su abrigo. Las tormentas no duran para siempre. Eres más fuerte de lo que crees. Todavía estoy aquí. Nunca supo si las encontraba. Él nunca respondía, pero seguía escribiéndolas de todos modos, porque rendirse con él se sentía como una traición peor que cualquier regla que pudiera romper. Al tercer día, Oriol Romeral llegó a casa temprano. Inés estaba pasando la aspiradora en el salón cuando escuchó su coche en la entrada, el ronroneo distintivo de su Tesla. Rápidamente terminó su trabajo y trató de escabullirse, pero su voz la detuvo. «Eres Inés, ¿correcto?» Se giró. Oriol Romeral estaba en el umbral, todavía con su traje, la corbata ligeramente aflojada. Se veía exhausto, ojeras bajo sus ojos, su cabello habitualmente perfecto despeinado.
Sí, señor Romeral. La estudió durante un largo momento, e Inés luchó contra el impulso de apartar la mirada. Había algo diferente en su expresión, no la indiferencia desdeñosa a la que estaba acostumbrada, sino algo más penetrante, evaluador. Mi esposa dice que te has estado acercando demasiado a nuestro hijo. No era una pregunta, pero Inés asintió de todos modos. Dice que se ha apegado a ti, que es inapropiado. Oriol caminó más adentro de la habitación, las manos en los bolsillos. Pero he estado hablando con la doctora Vidal. Dice que Eloy ha mostrado más progreso emocional en el último mes que en los 6 anteriores. Y cuando le pregunté qué había cambiado, dijo que no lo sabía, pero creo que yo sí. El corazón de Inés comenzó a acelerarse. Mi hijo dejó de comer hace 2 días, continuó Oriol, su voz áspera. Rompió su iPad, tiró su ropa por la ventana, y cuando Nuria intentó hablar con él, le dijo, hizo una pausa, su mandíbula trabajando. Le dijo que desearía que te hubiéramos contratado a ti para ser sus padres en lugar de estar atascado con nosotros. El silencio que siguió fue sofocante. Señor Romeral, nunca dije nada para ponerlo en su contra. Lo sé. Oriol levantó una mano. Sé que no lo hiciste. Eso es lo que hace esto tan malditamente complicado. Caminó hacia la ventana, mirando el césped cuidado. ¿Tienes hijos, Inés? No, señor. ¿Los quieres? La pregunta la sorprendió. Algún día, sí, si tengo la bendición, déjame decirte algo sobre ser padre, dijo Oriol, todavía mirando hacia la ventana. No te preparan para ello. No, realmente. Crees que si proporcionas todo, comida, refugio, educación, oportunidades, eso es suficiente. Crees que el amor es asegurarte de que tengan todas las ventajas que tú no tuviste. Se giró para mirarla. Mi padre era un borracho. Me pegaba regularmente. Juré que nunca sería como él. Le daría a mi hijo todo, todo. ¿Lo ha hecho, señor Romeral? No. Su voz se quebró. No lo he hecho, porque la única cosa que Eloy necesita, no sé cómo dársela. No sé cómo simplemente estar ahí, cómo sentarme y escuchar y no intentar arreglarlo todo. Cómo se detuvo, su compostura resbalando. Cómo hacer lo que aparentemente te sale de forma natural a una empleada doméstica que lo conoce desde hace 2 meses. Inés no sabía qué decir. Esta honestidad cruda de Oriol Romeral se sentía como estar demasiado cerca de una herida abierta. No te estoy pidiendo que resuelvas esto, continuó Oriol. No te estoy pidiendo que críes a mi hijo, pero sí te estoy pidiendo, hizo una pausa pareciendo luchar con las palabras. Te estoy pidiendo tu ayuda, porque claramente lo que Nuria y yo estamos haciendo no funciona. Y estoy cansado de ver a mi hijo sufrir porque soy demasiado orgulloso o demasiado estúpido para admitir que no tengo todas las respuestas. ¿Qué hay de la señora Romeral? Deja que me preocupe yo de Nuria. La expresión de Oriol se endureció ligeramente. Ella es protectora, defensiva. Te ve como una amenaza porque estás teniendo éxito donde ella siente que ha fallado, pero quiere lo mejor para Eloy. Ambos lo queremos. Simplemente estamos... Se interrumpió. ¿Perdidos?, ofreció Inés en voz baja. Sí, Oriol soltó una risa amarga. 2 de las personas más exitosas de Madrid, y no podemos descifrar cómo conectar con nuestro propio hijo. Es patético. No es patético. Es humano. Oriol la miró bruscamente. Luego su expresión se suavizó. Habla con él. Por favor, ayúdalo a entender que no somos monstruos. Simplemente estamos perdidos, repitió Inés. Sí. Inés pensó en la advertencia de Nuria, en su trabajo colgando de un hilo, en el riesgo que estaría tomando. Luego pensó en el rostro de Eloy en esa fotografía, la primera sonrisa genuina que había visto en él. Hablaré con él, dijo. La puerta de Eloy estaba cerrada con llave. Inés llamó suavemente, 3 veces, el mismo patrón que habían desarrollado durante sus semanas juntos. Un código entre ellos. Vete, llegó la respuesta amortiguada. Soy yo, Inés. Silencio. Luego el sonido de pasos, el clic de una cerradura girando. La puerta se abrió lo justo para que ella viera la mitad del rostro de Eloy, ojos enrojecidos mirando con suspicacia. Te ha enviado ella. Mi madre. Tu padre me pidió que viniera a verte, pero estoy aquí porque quiero estarlo. Eloy consideró esto. Luego abrió la puerta más. El aliento de Inés se cortó ante el estado de la habitación. La ropa estaba esparcida por todas partes. Los libros yacían dispersos por el suelo, sus páginas dobladas.
Las cortinas estaban cerradas, haciendo el espacio oscuro y parecido a una cueva a pesar del sol de la tarde afuera. Y las paredes, los hermosos dibujos de Eloy habían sido arrancados, rotos en pedazos que cubrían la alfombra como hojas caídas. «Oh, Eloy, no quiero hablar de ello». Se subió de vuelta a su cama, tirando de sus rodillas hacia su pecho, esa misma posición defensiva en la que ella lo había encontrado detrás de la cortina. «De todas formas, se supone que no debes estar aquí. Ella dijo que no puedes hablar más conmigo». Inés entró, cerrando la puerta detrás de ella. «A veces las reglas necesitan romperse. Te despedirán, quizás, pero tú vales el riesgo». Comenzó a recoger los dibujos rotos, manejando cada pedazo con cuidado. «No», la voz de Eloy fue cortante. «Déjalos. Son basura de todos modos». «No son basura. Son tus sentimientos. Tu verdad. Mi verdad es que los odio». Las palabras salieron venenosas. «Odio esta casa y odio mi vida y odio...» Su voz se quebró. «Odio que la única persona que ha sido amable conmigo sea alguien a quien pagan para limpiar retretes». Inés se estremeció ante la crueldad de la declaración, no porque la hiriera a ella, sino porque escuchó el autoodio debajo. Eloy estaba enfadado consigo mismo por necesitarla, por amar a alguien que pensaba que no debía amar. «Eloy, mírame». Él se negó, enterrando su rostro en sus rodillas. Inés se sentó en el borde de su cama. «Cuando vine por primera vez a Madrid, estaba tan enfadada con mi madre por estar enferma, enfadada con mi padre por morir y dejarnos sin nada, enfadada conmigo misma por tener que dejar todo lo que conocía». Hizo una pausa. «Trabajé en un restaurante, lavando platos. El chef era cruel. Me llamaba tonta porque mi castellano no era perfecto. Me hacía trabajar turnos dobles sin horas extras. Un día me derrumbé llorando en el almacén». Eloy levantó la cabeza ligeramente, escuchando. «El dueño me encontró, un anciano valenciano llamado señor Ferrer. Se sentó conmigo. No dijo nada al principio. Luego me dijo, la rabia es solo amor sin ningún lugar a donde ir. No lo entendí al principio, pero luego explicó, cuando amamos algo o a alguien y no podemos alcanzarlos, no podemos hacerles entender. Ese amor se convierte en rabia. Es más fácil estar enfadado que tener el corazón roto. No los amo», susurró Eloy. «No puedo». «Sí lo haces. Por eso duele tanto». Inés extendió la mano lentamente, dándole tiempo para rechazarla. Cuando no se apartó, colocó su mano sobre la suya. «Los amas y los necesitas, y ellos no saben cómo estar ahí para ti. Eso no es tu culpa. Entonces, ¿de quién es la culpa? Tal vez de nadie. Tal vez están rotos de maneras diferentes. Tu padre me contó algo hoy. Dijo que no sabe cómo ser el padre que necesitas porque su propio padre le hizo mucho daño. Tu madre trabaja tan duro porque está intentando demostrar algo, a sí misma y al mundo. Ambos están cargando dolor, Eloy, igual que tú. Eso no hace que esté bien. No, no lo hace. Pero entender no significa aceptar, solo significa ver el cuadro completo». Inés apretó su mano. «¿Sabes qué más me dijo tu padre? Que dijiste que desearías que yo fuera tu madre en lugar de ellos». El rostro de Eloy se puso rojo. Estaba enfadado. «Lo sé, pero Eloy, no puedo ser tu madre. Puedo ser tu amiga, puedo preocuparme por ti, pero ellos son tu familia, y en algún lugar bajo todo este dolor y rabia, todavía hay una oportunidad de sanar. ¿Y si no quiero sanar? ¿Y si solo quiero seguir enfadado?» Inés sonrió tristemente. «Puedes seguir enfadado, pero la rabia es agotadora y solitaria, y no les duele a ellos tanto como te duele a ti». Eloy estuvo callado durante un largo momento, procesando. Luego, «Ella dijo que no puedes hablar más conmigo. Dijo que si lo haces te despedirá». «Lo dijo. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué arriesgarlo?» Inés pensó en su madre en Extremadura, en el dinero de la medicación que dependía de este trabajo. Pensó en su pequeño piso, sus euros cuidadosamente ahorrados, su existencia frágil en esta ciudad. Luego pensó en la sonrisa de Eloy en esa fotografía, en su risa durante su lección de cocina, en las notas que le había dejado. «Porque algunas cosas importan más que la seguridad», dijo simplemente. «Tú importas más». Los ojos de Eloy se llenaron de lágrimas. «Siento haber dicho eso. Lo de los retretes. No quería decir...». «Lo sé». Inés lo atrajo a un abrazo.
sintiendo su delgado cuerpo temblar con sollozos. «Lo sé, hijo, lo sé». Se quedaron así durante mucho tiempo, mientras afuera el sol madrileño se movía por el cielo y las sombras se alargaban sobre los dibujos rotos en el suelo. Finalmente, Eloy se apartó limpiándose los ojos. «¿Qué hago ahora? Ahora limpiamos este desastre juntos, y luego tal vez bajes y comas algo, y luego...» Inés hizo una pausa. «Luego tal vez intentes hablar con tus padres. Hablar de verdad. ¿Qué les diría? La verdad. Diles que estás sufriendo. Diles lo que necesitas». Eloy parecía dudoso. «¿Y si no escuchan? Entonces lo intentamos otra vez, hasta que lo hagan». La carta le llevó a Inés 3 horas escribirla. Se sentó en su pequeña mesa de cocina en su piso de estudio, rodeada de papel arrugado e intentos tachados, luchando por encontrar las palabras correctas. Su teléfono estaba cerca, el último mensaje de texto de su madre todavía brillando en la pantalla. «¿Estás bien, hija?» «Suenas preocupada». Estaba preocupada, aterrorizada, en realidad, porque lo que estaba a punto de hacer podría costarle todo. Pero el rostro de Eloy seguía apareciendo en su mente, sus mejillas manchadas de lágrimas, sus ojos desesperados, su pequeña voz preguntando, «¿Y si no escuchan?». Inés cogió su bolígrafo de nuevo y comenzó a escribir. «Estimado señor y señora Romeral, sé que solo soy la empleada doméstica. Sé que se supone que no debo tener opiniones sobre su familia, pero no puedo quedarme callada porque Eloy está sufriendo y ustedes no lo ven. No escribo esto para ser irrespetuosa. Escribo esto porque me importa su hijo y porque alguien necesita decirles la verdad que nadie más dirá. Eloy no es un niño problemático, es un niño solitario. Hay una diferencia. Cada día lo veo esperar a que ustedes lleguen a casa. Cada día veo su rostro cuando están demasiado ocupados para notarlo. Tiene todos los juguetes, todas las cosas caras, pero nada de eso importa porque lo que necesita no puede comprarse. Necesita que se sienten con él, que le pregunten sobre su día y realmente escuchen, que vean sus dibujos y entiendan lo que significan, que sepan que tiene miedo de la oscuridad y ama las historias sobre el espacio y quiere aprender más canciones y hace chistes que nadie escucha. Son buenas personas, trabajan duro, proveen para él, pero proveer no es lo mismo que estar presentes. Yo crecí pobre en Extremadura. Mi familia no tenía casi nada, pero nunca estuve sola porque mi madre, incluso cuando estaba cansada de trabajar en el campo, se sentaba con nosotros por la noche y contaba historias. Mi padre, antes de morir, bailaba conmigo en la cocina. No teníamos dinero, pero nos teníamos los unos a los otros. Eloy lo tiene todo excepto eso. Sé que lo aman. Lo veo en la preocupación en sus rostros cuando piensan que nadie está mirando. Lo escucho en sus voces cuando hablan con sus médicos. Pero Eloy no puede sentir su amor a través de sus agendas y sus ausencias y sus llamadas desde otras ciudades. El amor no es lo que proveen. El amor es lo que dan de ustedes mismos. Probablemente esté despedida por escribir esta carta. Lo entiendo, pero antes de irme, necesito que sepan, su hijo es brillante y divertido y amable. Es sensible y creativo y muy, muy valiente. Solo necesita que lo vean, realmente lo vean. Por favor, no dejen que crezca pensando que el éxito es más importante que ser amado. Por favor, no dejen que crea que no vale su tiempo, porque vale todo. Con respeto, Inés Navarro. Dobló la carta cuidadosamente, sus manos temblando. Luego la colocó en un sobre. Escribió «Señor y señora Romeral» en el frente y la dejó sobre la mesa. Mañana era domingo, su día libre. Dejaría la carta en la casa temprano por la mañana. La dejaría en algún lugar donde Nuria la encontraría. Y luego esperaría para ver si todavía tenía trabajo el lunes. Inés miró alrededor de su pequeño piso, la placa eléctrica donde cocinaba sus comidas, el catre que servía como su cama, la imagen de la Virgen del Pilar que había viajado con ella desde casa. Pensó en su madre, en la medicación que dependía de los ingresos de Inés, en la vida precaria que había construido aquí. Pensó en Eloy, y supo, incluso si le costaba todo, había tomado la decisión correcta. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «¿Estás bien? Te oí salir. Eloy». Debía haber conseguido su número del archivo de empleados de alguna manera. Niño listo.
Escribió de vuelta: «Estoy bien, hijo, duerme bien. Todo estará bien. ¿Lo prometes?». Inés miró fijamente esa palabra, prometes, sabiendo que no tenía derecho a hacer garantías sobre cosas fuera de su control, pero escribió de todos modos: «Prometo intentarlo. Eso es todo lo que alguien puede hacer. Eso es lo que me dijiste. Intentar e intentar otra vez hasta que escuchen. Sí, tengo miedo. Yo también, pero la gente valiente tiene miedo y lo hace de todos modos». Una larga pausa. Luego: «Gracias por ser valiente por mí». Los ojos de Inés se nublaron con lágrimas. Dejó el teléfono y miró la carta sobre la mesa, las palabras que podrían destruir su vida o posiblemente, con suerte, salvar a un niño. Afuera, Madrid zumbaba con su energía interminable, millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, sobreviviendo sus luchas. Y en un pequeño piso de estudio, una empleada doméstica que había cruzado fronteras y roto reglas se sentó sola, rezando para que el amor fuera suficiente, que la verdad importara, que alguien, finalmente, escuchara. A la mañana siguiente, Inés se despertó antes del amanecer. Se vistió cuidadosamente, como si se preparara para algo sagrado. Cogió la carta, la sostuvo contra su corazón por un momento. Luego salió a la oscuridad previa al amanecer. La mansión de los Romeral estaba tranquila cuando llegó. Entró por la entrada de servicio, sus manos firmes ahora, su decisión tomada. Caminó por la casa silenciosa una vez más, por la cocina donde había enseñado a Eloy a cocinar, pasando la biblioteca donde habían hablado sobre ser diferente, subiendo las escaleras donde él le había dicho por primera vez que necesitaba que alguien se quedara. Dejó la carta en la encimera de la cocina, apoyada contra la cafetera donde Nuria la encontraría a primera hora. Luego Inés Navarro, invisible ya no, salió de la mansión y esperó a que el mundo cambiara. Inés no durmió la noche del domingo. Se quedó tumbada en su catre, mirando el techo, observando sombras de coches que pasaban deslizarse por las paredes. Su teléfono permanecía silencioso a su lado, sin llamadas, sin mensajes, sin indicación de si la carta había sido encontrada, leída o simplemente tirada. A las 5:47 de la mañana se rindió con el sueño. Hizo café en su placa eléctrica, observando el vapor subir en la luz temprana de la mañana. A las 7:15 se vistió con su uniforme y tomó el metro hacia Pozuelo de Alarcón. Con cada kilómetro que pasaba, su ansiedad crecía. La casa estaba silenciosa cuando llegó, demasiado silenciosa. Inés fichó su tarjeta, recogió sus suministros de limpieza por costumbre y trató de calmar sus manos temblorosas. Inés se giró rápidamente. Nuria Romeral estaba en el umbral, todavía en su bata, su rostro sin maquillaje. Inés nunca la había visto tan cruda, tan humana. «Señora Romeral, yo leí tu carta». La voz de Nuria era ronca. «La leí ayer por la mañana. Y luego la leí otra vez. Y otra vez». Dio un paso más cerca. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». El corazón de Inés latía con fuerza. «Lo siento, sí. Me has roto». La voz de Nuria se quebró, lágrimas corriendo por su rostro. «Has destrozado todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma, sobre mi maternidad, con tu español humilde y tus verdades simples». Su compostura había desaparecido completamente. «He estado despierta durante 2 días, pensando, llorando, peleando con Oriol, peleando conmigo misma. Señora Romeral, mi hijo se disculpó conmigo anoche», continuó Nuria. «Un niño de 9 años se disculpó por necesitar amor. ¿Qué clase de madre soy para que mi hijo piense que necesita disculparse por querer ser notado?». Inés no respondió. No podía responder. «Juré que nunca sería como mi propia madre, fría y distante», dijo Nuria, limpiándose los ojos. «Pero ¿sabes qué es peor que ser fría? Estar ausente. Elegir reuniones de junta en lugar de cuentos antes de dormir. Videoconferencias en lugar de mi hijo». El silencio se extendió entre ellas. «Quiero despedirte», dijo finalmente Nuria, «porque cada vez que te miro, me recuerda lo que tú viste y yo no. Cómo una extraña amó a mi hijo mejor de lo que yo lo hice». Sacó un pañuelo. «Pero Oriol quiere contratarte a tiempo completo, no como empleada doméstica, como alguien que realmente ayude a Eloy y a mí. ¿Y usted?
preguntó Inés en voz baja. ¿Qué quiere usted? La expresión de Nuria pasó por varias emociones: rabia, vergüenza, dolor, esperanza. Quiero aprender, dijo finalmente. Quiero que me enseñes cómo ver a mi propio hijo de la manera en que tú lo ves. Quiero una segunda oportunidad para ser la madre que se merece, pero no sé cómo, y estoy aterrorizada de que sea demasiado tarde. No es demasiado tarde, dijo Inés gentilmente. Nunca es demasiado tarde para empezar a estar presente. Pasos en las escaleras hicieron que ambas se giraran. Eloy apareció en el umbral, su cabello despeinado del sueño, llevando su pijama de astronautas. Se detuvo cuando las vio juntas, inseguro. «¿Mamá?» El rostro de Nuria se desmoronó. Dio pasos tentativos hacia su hijo, luego se arrodilló frente a él, a su nivel, mirándolo directamente a los ojos. «Eloy, lo siento mucho». Las palabras salieron ahogadas, desesperadas. «He sido una madre terrible. He estado ausente y distraída, y te hice pensar que no eras importante. Pero lo eres. Eres lo más importante en mi vida. Olvidé demostrártelo». Las lágrimas corrían por su rostro. «No sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. Si me dejas». «No es demasiado tarde», susurró Eloy. Dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de su madre. Nuria sollozó, aferrándolo como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba. Inés comenzó a retroceder en silencio, pero la voz de Eloy la detuvo. «Inés, no te vayas, por favor. Prometiste que te quedarías». Nuria levantó la vista hacia Inés, su cuidadosa armadura despojada. Algo pasó entre ellas. Comprensión, respeto, tal vez incluso el comienzo de la confianza. «Quédate», dijo Nuria suavemente. «Por favor, te necesitamos. Yo te necesito para ayudarme a aprender cómo estar presente». Oriol Romeral apareció en el umbral. Tomó en cuenta la escena y cruzó la habitación, arrodillándose junto a su esposa e hijo. Vacilantemente, maravillosamente, hicieron espacio para Inés también. Ella se sentó en el suelo con ellos. Esta familia rota y sanadora. «Así que empezamos ahora», dijo Inés. «Alguien pregúntele a Eloy sobre su día de ayer. Realmente pregunten y luego realmente escuchen». Nuria tomó un respiro tembloroso. «Eloy, ¿qué hiciste ayer?» «Dibujé algo», dijo Eloy en voz baja. «¿Queréis verlo?» «Sí», dijo Nuria, su voz llena de emoción. «Sí, de verdad quiero». Eloy corrió de la habitación y regresó con un pedazo de papel, un nuevo dibujo, coloreado cuidadosamente. Mostraba 4 personas tomadas de la mano: un hombre, una mujer, un niño y otra mujer con un vestido sencillo, todos sonriendo. Encima, con la letra de Eloy, «Mi familia de verdad». Nuria presionó su mano contra su boca, nuevas lágrimas cayendo. «Es precioso. Es lo más hermoso que he visto nunca. ¿Podemos ponerlo en el frigorífico?», preguntó Eloy nerviosamente. «Por supuesto», dijo Oriol, envolviendo su brazo alrededor de Nuria. Juntos, los 4 caminaron a la cocina y colgaron el dibujo de Eloy con un imán. Se veía fuera de lugar entre el acero impecable y el granito. Se veía como esperanza. Se veía como hogar. Inés pensó en el riesgo que había tomado, lo cerca que había estado de perderlo todo. Pero viendo a esta familia dar sus primeros pasos inciertos hacia la sanación, supo que había ganado algo mucho más valioso. Había ganado la prueba de que el amor real, valiente y honesto, podía transformar cualquier cosa, incluso las casas más frías, incluso los corazones más rotos. Afuera, el sol madrileño se elevaba más alto, pintando la mansión con luz dorada. Y dentro, una empleada doméstica, un niño problemático y 2 padres que habían olvidado cómo estar presentes, comenzaron el trabajo duro y hermoso de convertirse en una familia. No perfecta, pero presente. Y eso lo era todo. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. Entonces, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.